Estudiantes de Sociología. Iniciamos el último tema de esta materia, globalización. Esta clase es la introducción al tema, ya que la siguiente es la presentación del trabajo sobre el último tema de las conferencias, el que ya se repartió en clase y se le asignó a los grupos correspondientes. Es decir, este trabajo deben presentarlo los mismos grupos conformados, es decir, los grupos que presentaron el anterior trabajo. En eso quedamos, que los mismos grupos trabajaban o hacían los dos trabajos requeridos para la materia. Entonces, ya tienen además los parámetros metodológicos que les di precisamente para el anterior trabajo. Entonces tienen ya todo lo necesario para la presentación de este trabajo. Este trabajo lo deben enviar el día de la última clase, o sea, el 30 de mayo. Esta es la última clase de la materia. Les estoy dando el 30 para que ese día que debían hacer la exposición, pues ya no hay exposición, pero sí ese día deben presentar el trabajo sobre la globalización. Entonces, como les decía, esta clase es más que todo una introducción, tema de la globalización, porque ustedes son los que van a tratar, son los que van a puntualizar, según el artículo en las conferencias, van a puntualizar las características, todo lo que tuvo que ver o que ha tenido la globalización, cómo es la continuidad de la modernidad, o más bien cómo la globalización se da dentro de esa etapa histórica que llaman posmodernidad. Entonces vemos que globalización es el proceso de convergencia mundial, es decir, es cuando todos convergen en una misma idea, todos los países a nivel mundial convergen en una misma idea. Es un discurso actual porque todo el tiempo se está hablando de globalización. Es un discurso que ya lo escuchamos todos los días, a toda hora y en todo contexto. Es una realidad irreversible. Esa es otra característica que es importante ver. Decimos que es irreversible porque la globalización, durante la primera globalización surgió el mercado mundial y se produjeron importantes movimientos de capital y migraciones masivas en el planeta. Es decir, como decía inicialmente, es un proceso que viene desde los años 1870. Entonces es un proceso que se ha gestado desde hace muchos años, y por ser precisamente un proceso no se acaba de un día para otro. Vemos que se da en el periodo de la historia llamado posmodernidad, eso lo habíamos dicho. Es una comunicación de diferentes países donde se integran en diferentes ámbitos. El objetivo principal de la globalización es la integración global por medio de la comunicación. Es una integración. ¿Integración qué quiere decir? Que todos pueden estar de acuerdo con las ideas que se plantean, así superficialmente hablando. Pero dice, es la integración global por medio de la comunicación, por medio del transporte, el comercio, la tecnología, la ciencia, la cultura y las inversiones. O sea que al principio que decían, todos los países convergen en las mismas ideas. Vemos entonces que nos hablan reiterativamente de la comunicación. Veamos normalmente o en un concepto muy generalizado qué es la comunicación. En este caso es la transmisión efectiva, recuerden esta palabra, efectiva, de información entre personas. Una cosa es comunicación y otra cosa es información. Vamos a ver. Es imposible no comunicarse porque siempre nos estamos comunicando. Tenemos lenguaje gestual, tenemos un lenguaje de voz, tenemos diferentes tonos para expresarnos de acuerdo a las circunstancias. Entonces, siempre nos estamos comunicando.
Entonces, todo comportamiento es una forma de comunicación, lo dice Paul Watzlawick. Veamos aquí los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. Estamos hablando del proceso de la comunicación, no de la información, porque es diferente. La globalización y la comunicación, sabemos que debe haber un emisor, decodificador, que de acuerdo al mensaje, o más bien, de acuerdo, el mensaje tiene que estar de acuerdo al canal que esté utilizando el emisor para transmitir la información, si es directo o indirecto, porque ahí varía de muchas maneras, si es directo o indirecto. Pero debe tener también en el mensaje que va a enviar, debe tener en cuenta que el idioma del emisor sea el mismo del receptor y también el mismo dialecto. Pero además debe tener muy en cuenta cuál es el contexto situacional que se está dando para esa comunicación, porque el contexto situacional puede cambiar muchísimas cosas, puede variar demasiado. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, esta situación, el emisor transmite ese mensaje al receptor, que es el que decodifica el mensaje, de acuerdo a cómo lo enviaron, de acuerdo a si está con todos los lineamientos de lo que es una comunicación o que es una transmisión de mensaje. Entonces veíamos cómo el emisor codifica a partir de todo este espacio que debe analizar para poder transmitir un mensaje claro, directo, convincente. Entonces, ¿qué hace el receptor decodificador? Él decodifica el mensaje porque se lo han enviado teniendo en cuenta todas las características de una buena comunicación. Pero entonces, ¿cómo se sabe si el mensaje del emisor estuvo bien organizado, bien analizado, bien preparado? Cuando el receptor ha decodificado el mensaje y da su respuesta. Cuando él da la respuesta, o sea, se da la retroalimentación, que es cuando el receptor se convierte en emisor al comunicarse y transmitir el otro mensaje al emisor. En ese momento el receptor se convierte en emisor porque le responde al inicial emisor. Entonces, eso se llama retroalimentación. Cuando la retroalimentación se da, es porque se ha entendido el mensaje y se empieza a dar esa comunicación permanente de un mensaje y llega al momento de la comunicación. Pero cuando se han intercambiado esos mensajes de aquí para allá, en ese momento es que se da la comunicación. Aunque veamos aquí como la comunicación asertiva. ¿Cuándo se da una comunicación asertiva? Eso es lo que estamos planteando en este esquema, pero vamos a ver qué tan asertiva es este tipo de comunicación. Entonces, la comunicación asertiva es una herramienta que permite la comunicación eficaz entre interlocutores. Eficaz, volvemos a decir la misma palabra, produce un impacto positivo en los resultados y en las relaciones personales y laborales. Yo hago una pregunta. Dentro del proceso de globalización, ¿se habrá dado este tipo de comunicación? Es una pregunta que vamos a tratar de responder. Veíamos entonces cómo la globalización y la comunicación tiene muchas contradicciones, varias contradicciones, porque aquí estamos en un contexto cristiano, protestante, donde no podemos tragar entero y podemos precisamente analizar qué aporta la globalización a nuestras vidas o qué tanto influyó la posmodernidad en la globalización, qué tanto se aportaron el uno al otro o qué resultados se van dando en vista de que se dan en el mismo contexto. Entonces vemos cómo la información, estamos hablando de información, no comunicación. Veamos las diferencias que hay entre información y comunicación. Son
son conceptos o palabras de pronto un poco ambiguas que hay que aclarar porque difieren bastante. Por ejemplo, la información es un proceso de envío unidireccional de información, es decir, acuérdense, el emisor está enviando información, órdenes, pero excluye la interpretación. Hay respuestas programadas, es decir, no está esperando que el otro se comunique teniendo en cuenta todo el contexto y todo lo que envuelve ese contexto para que haya una verdadera comunicación. Aquí solo hay información, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta del receptor es mecánica, si es que la hay. Es mecánica, porque no hay emociones. Es preestablecida. No es un proceso de comprensión mental, no hay un diálogo, es sencillamente una información transmitida por un medio. Medios de información de difusión, estamos hablando de la información que por medio de ¿qué? De medios de información de difusión, es decir, difunden un mensaje, transmiten mensajes en un solo sentido, no hay retroalimentación, volvemos a aclarar. Porque vemos que la comunicación es poner en común. Común viene de comunidad, de tener comunión con el otro. Y comunión con el otro no se queda en información. Es la relación comunitaria humana a través de la emisión y recepción de mensajes. Esa es diferente. Relación comunitaria humana a través de la emisión y recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad. Recordemos que la reciprocidad es cuando yo doy, tú das, yo doy. Es decir, es un intercambio permanente de opiniones, de información, pero esa información se vuelve, como decía acá, en una relación comunitaria humana. Constituye, por lo tanto, un factor esencial de convivencia, sociabilidad del hombre. Eso es la verdadera comunicación. Entonces, resumiendo, ¿qué es la verdadera comunicación? Es la relación comunitaria, humana, a través de la emisión y recepción de mensajes entre interlocutores, en estado total de reciprocidad, y constituye, por lo tanto, un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de la sociabilidad del hombre. Hago esa pregunta, ¿será que dentro de la globalización que dice que dentro de esta organización prima la información, prima la comunicación? Veamos las ventajas y desventajas de la globalización. Esto es algo muy generalizado, son cosas puntuales que inclusive les puede dar ideas para el trabajo. Acuérdense que debe haber una posición crítica por parte de ustedes. Entonces es importante a veces datos que es necesario tenerlos. Entonces veamos las ventajas y desventajas de la globalización. La integración. ¿Será que hay integración en este proceso? En este proceso histórico, ¿será que habrá integración? Dejemos en el aire esta pregunta. Facilidad en la comunicación. Y estamos hablando de las ventajas. Facilidad en la comunicación. Vamos a ver, depende de lo que llamemos comunicación, aunque ya hemos visto el concepto claro. Libre movimiento de mercancías. Bueno, ese sí es una ventaja, pero no sabemos que este libre movimiento de mercancías, qué tantos beneficios trajo a todos los habitantes del planeta. Vamos a ver. Extensión de los derechos humanos. También me causa dudas, sinceramente. Veamos entonces las desventajas. Está el intervencionismo extranjero, es decir, cierta disminución de la soberanía nacional. Claro, primero el mundo, cada continente, cada país tenía su intimidad, sus negociaciones,
las tenía más en la intimidad que en la exhibición hacia otros. Aquí se pierde eso, porque se está mostrando todo, se tiene que mostrar todo. Entonces, esa cierta disminución de la soberanía nacional afecta también mucho, porque hay una pérdida de la identidad. Hay una pérdida de identidad, obviamente, porque como el mundo se abre para todos y todo se sabe, a veces el ser humano no sabe a qué acogerse y va perdiendo su identidad. Entonces, hay un declive de las lenguas minoritarias. Tiene que ver con el punto anterior, porque entonces ya las lenguas minoritarias ya no tienen significado, ya no tienen significación, ya no deben prevalecer, porque miremos más adelante qué es lo que prevalece. El aumento del desempleo en los países desarrollados y la concentración del capital en grandes multinacionales. Todos estos dos puntos tienen que ver con el anterior, porque ya las clases menos favorecidas se van quedando en el olvido, porque hay concentración del capital en grandes multinacionales. O sea que al ver esta característica, siempre estamos pensando que el menos desfavorecido queda opacado, queda aislado. Entonces, veamos las ventajas y las desventajas. ¿Cómo podemos clasificarlas en este caso? Vemos que las ventajas, ¿cuáles han sido realmente? Miremos. Vemos que la globalización hace que tenga más detractores que defensores. ¿Por qué? Porque se da en el posmodernismo. Porque las personas tenían ya en su mente todo lo que dejó la modernidad y posteriormente en la posmoderna. Hace que haya una visión pesimista y desesperanzada del futuro, por todo lo que ha quedado en el inconsciente colectivo de las personas del posmodernismo. Recuerden, se quedaron sin piso, se perdió la fe en la razón, se perdieron muchas cosas, que el ser humano se volvió escéptico, ya no creía en nada. Entonces está dentro de ese contexto del posmodernismo. Por eso hay una visión pesimista y desesperanzada del futuro, porque el hombre se volvió incrédulo. Suele verse como una herramienta para promover y expandir por todo el mundo los males propios de la modernidad. Entonces, miren lo que pasa, se toma como una herramienta para promover y expandir por todo el mundo. La globalización llega a ser para el hombre una herramienta, y a pensar por qué esa herramienta o para qué le sirve, para promover y expandir por todo el mundo los males propios de la modernidad. Entonces, los detractores no pueden prescindir de esta, ya que tienen que servirse de ella. Es algo envolvente, convergente, por lo tanto, nadie se puede negar, porque todos tienen que ir en ese proceso, porque nos afecta a todos. Vemos entonces aquí la comunicación y la globalización, seguimos hablando de contradicciones, porque a ver, se firma el TLC, que es uno de sus objetivos principales, para abrir las fronteras. Es decir, se puede ir a donde quiera el ser humano, y esa es la facilidad, ese es uno de los beneficios, entre comillas, que tiene el proceso de globalización. Se puede ir a donde quiera, me puedo yo comunicar en un momento dado con el país que yo desee. Pero miren, ese objetivo principal es abrir las fronteras para que se pueda ir a donde uno quiera. Pero ¿qué pasa? En ese momento se programa hacer el muro de la frontera. Entonces, ¿no es una contradicción? Puede venir a donde quiera, pero aquí no venga. Eso es lo que estaban diciendo. ¿Es la era de las comunicaciones? Eso es el decir. Entonces, vemos como modernos y sofisticados aparatos producto de la tecnología. Eso se ve. Y son adelantos que para el ser humano son muy importantes. Y hoy en día podemos ver qué tan importantes son, porque han suplido muchas carencias, han suplido muchas dificultades, porque no más en estos momentos, en este confinamiento, en esta pandemia,
hemos podido a través de la tecnología hacer muchas cosas, poder transmitirnos, poder comunicarnos de una u otra manera. Es muy importante, pero veamos qué pasa. Ya se llama la era de las comunicaciones y hay modernos y sofisticados aparatos producto de la tecnología, eso está muy bien, pero entonces ¿por qué el hombre se siente solitario, incomunicado? No le permiten pronunciarse porque el hombre se ha sentido aislado. Los medios le hablan permanentemente, pero nadie lo escucha. Es decir, el hombre se ha quedado en esa soledad porque hay el proceso de globalización, a pesar de que abre las puertas para todo el mundo, pero realmente es un proceso que deja de lado a muchos, a los menos favorecidos. Es decir, el que no va a la velocidad de este proceso de globalización se queda atrás y se queda olvidado. Entonces, ya para terminar, porque como les decía, esto es una introducción a grandes rasgos, porque es algo muy generalizado, porque ustedes ya van a puntualizar en esos temas que las conferencias ahondan y profundizan. Entonces, ¿qué debemos ver acá? La desglobalización, o sea, lo posterior a la globalización. Porque tenía que suceder esto. ¿Por qué? Porque la desglobalización es un proceso de disminución de la interdependencia y la integración entre ciertas unidades en todo el mundo. Es decir, había una conversión, una conversión de todas las opiniones, convergían en unas mismas ideas. El comunicarnos, el informarnos, el elaborar planes para que el planeta estuviera mejor. Todo eso estaban en unidad, podemos decir, el mundo, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Veamos cómo en la desglobalización surge lo contrario. Es un proceso de disminución de la interdependencia y la integración entre ciertas unidades en todo el mundo. ¿No vemos ahí el Brexit? El comercio y la inversión entre países disminuye. Acuérdense cuando veíamos que cómo el proceso de globalización iba disminuyendo la soberanía de las naciones. Entonces, dense cuenta, el comercio y la inversión entre países disminuye porque se siente que está perdiendo su intimidad. Para la desglobalización es necesario comprender el devenir de la globalización y los diferentes momentos por los que atraviesa. ¿Por qué? La gran recesión ha influido en esta decisión. Entonces, vemos cómo llega el momento en que no se puede seguir en este proceso y muchos de los países empezaron a decir no podemos más, no queremos más. Ya por último, vemos las alternativas para la desglobalización, que son varias. Construir alternativas a todos los niveles para impulsar una integración mundial para los pueblos y la naturaleza. Pongamos atención a esta premisa, a este comentario. Las alternativas para la desglobalización son varias. Es construir alternativas a todos los niveles, alternativas para impulsar una integración mundial para los pueblos y la naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Estaban abandonados los pueblos y la naturaleza. ¿O qué estaba pasando con los pueblos y la naturaleza? La desglobalización es esencialmente anticapitalista. Esa es la clave. Porque podemos ver que el proceso de globalización es capitalista. Entonces, ¿por qué la desglobalización es esencialmente anticapitalista? Porque no es posible una integración para la vida en el marco del capitalismo. Entonces, estamos viendo la clave de este proceso de globalización y por qué la desglobalización. Creo que eso ha sido claro, porque vemos precisamente que
vemos precisamente el Reino Unido. ¿Qué es lo que pasa? Está saliéndose de este proceso de globalización. Ese es uno de los que está pidiendo, recordemos, el Brexit. Brexit es una abreviatura de dos palabras en inglés: Britain, Gran Bretaña, y exit, salida. ¿Qué significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Vemos entonces un ejemplo muy claro de la desglobalización. Y seguirán, porque hay mucho inconformismo, por muchas razones que aquí nos llevaría mucho tiempo exponer, pero sé que van a entender mucho más este material que ustedes van a trabajar. Sabemos que este es el tema que termina esta materia. Espero que le hayan sacado mucho provecho en este proceso secuencial, porque esta materia es secuencial. Recordemos que empezamos viendo los griegos. Después vimos la modernidad. ¿Qué nos trajeron los griegos? Podemos remitirnos hasta los griegos y poder ver que lo que está sucediendo tiene una relación directa o indirecta. Todo el tiempo, porque no se pierde. Todos tenemos ese inconsciente colectivo al que podemos acudir y poder dar esos argumentos suficientes para hablar de las causas, porque estamos viendo las consecuencias. En la modernidad tuvieron mucho tema. Hay mucho tema de dónde coger, de dónde tomar y poder hacer la comparación, la confrontación. Y si vamos a la posmodernidad, con mayor razón, podemos hablar de la posmodernidad, de la globalización dentro de la posmodernidad. Es decir, desde la óptica que ustedes lo quieran ver, van a encontrar respuestas para lo que está sucediendo. Entonces, espero hayan aprendido algo en esta materia, al menos a llevar con orgullo nuestra condición de cristianos protestantes, porque eso es lo que quiere decir cristianismo protestante: no tragar entero, entender nuestra realidad, porque a veces cuando somos ignorantes de un tema nos pueden envolver tan fácilmente con unos discursos, con unas ideologías baratas. Entonces aquí tenemos elementos con que argumentar. Espero haya servido esta clase, al menos para inquietarlos, a leer, a estar al día con estos temas. Gracias por su presencia, gracias por su receptividad, gracias por todos. Le doy gracias a Dios por todos ustedes, porque han sido para mí esas personas que llegaban con esos deseos de la clase, con ese anhelo de saber más. Y eso es lo más importante, que se han inquietado. Los amo mucho y los bendigo. Y quiero recalcar que tanto en la plataforma Moodle como en el correo les comentaré las indicaciones puntuales para el trabajo si alguno no la tiene. De todas maneras, cualquier duda me pueden escribir al correo. Bendiciones.